Aleluya, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ya estamos en la presentación de su programa hablando de un libro de la Biblia. Hoy, pues, a partir de las 7 de la mañana, por causa ajena a nuestra voluntad, pues no pudimos estar en esta transmisión en vivo dando el programa. Y entonces lo anunciamos para las 3 de la tarde. Así que yo le invito a usted y a todos y a todas a estar pendiente. Vamos a estar hablando bajo el tema deje su locura y lea y aprenda que su alma vale más que todo en el mundo. Aleluya. Así que estoy hablando especialmente con aquellos que no han hecho profesión de fe, que todavía no han hecho la decisión por Jesucristo. Deje su locura. Lea y aprenda que su alma vale más que todo en el mundo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Así que ya usted sabe que una de las cosas más importantes en la vida del hombre es tener a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Así que damos gracias a Dios, aleluya, por la oportunidad que nos da de poder conectarnos a esta tarde y así compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Eclesiastés. Así que yo le invito a usted a que abra su Biblia en el capítulo 8, verso 1 en adelante del libro de Eclesiastés. O sea, la palabra de Dios es sumamente clara. Aleluya, y no deja lugar a duda de que todos y todas necesitamos tener un encuentro con Dios. Necesitamos al Salvador. Aleluya, y nada mejor que la palabra de Dios para enseñarnos ilustrarnos en el camino que nosotros debemos seguir. Así que en esta tarde saludos para todos las personas que ya se están conectando en esta hora, esperando que el divino el Salvador entre a su casa, entre a su familia. Bendito sea Dios para siempre y esté bendiciendo de manera muy especial sus vidas en esta hermosa tarde. Yo soy el pastor Diógenes Lorenzo Morales desde Atomayor, República Dominicana, y para el mundo con una palabra que es de bendición para todos. Así que, Padre amados, en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se ha de doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra, por encima en los aires, Señor. Me presento delante de ti y te pido, Señor, que me guíe con una palabra de bendición para todos nuestros contactos en esta tarde y aquellos que todavía no han hecho profesión de fe puedan recibir la luz del Espíritu Santo, direccionándolos, Señor, para que ellos puedan encontrarse contigo, Dios amado, en esta tarde hermosa que tú haces para que llegue una palabra de vida, una palabra de esperanza a los hogares y al corazón de cada uno de nuestros contactos. Y vamos a estar leyendo, mis amados, aleluya, saludando a Juliana Reina Santana, que nos está viendo hasta en esta hora. Y vamos a leer en el capítulo 8. Usted puede buscar en su Biblia. Desde el versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo una porción de la palabra que dice: ¿quién es como el hombre sabio? ¿Y quién es como el que conoce la explicación de una cosa? La sabiduría del hombre hace relucir su rostro y se suaviza la aspereza de su semblante. Te aconsejo que guardes
el mandato del rey, y esto a causa del juramento de Dios. No te apresures a salir de su presencia. No persistas en hacer una cosa mala, porque Él hará todo cuanto le plazca, pues tiene autoridad la palabra del rey. ¿Y quién le dirá qué haces tú? El que guarda el mandato no experimentará cosa mala, y el corazón del sabio tiene en cuenta el tiempo del juicio determinado. Porque para todo asunto hay tiempo y juicios determinados, porque la miseria del hombre es grande sobre él, porque no hay quien sepa lo que ha de ser, pues ¿quién le puede manifestar cómo será? Nadie hay que tenga potestad sobre el espíritu suyo para retener el espíritu, ni tiene autoridad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, y la maldad no podrá librar a los que le son adictos o a los que la poseen. Todo esto lo he visto, aplicando mi corazón a toda obra que se hace debajo del sol. Hay veces que un hombre rige a otro con prejuicio o con perjuicio de sí mismo. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, y así llegaron a su fin, mientras tanto que los que tenían la costumbre de salir del lugar santo, es decir, los que buscan a Dios o los que van a la iglesia, fueron olvidados en la ciudad donde habían obrado rectamente. Por cuanto no se ejecuta la sentencia contra la obra mala, muy en breve, por eso el corazón de los hijos de los hombres, dentro de ellos está plenamente resuelto a hacer el mal. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces, y con todo se le prolonguen los días, sin embargo, ciertamente, sé que les irá bien a los que aman a Dios. Por lo mismo, teman delante de Él, y que al impío no le irá bien, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Y es bueno que usted marque en su mente, en su corazón, lo que ya leímos en el versículo 12 y el versículo 13, que dice que al hombre que teme a Dios, al hombre que vive la palabra, el hombre que guarda los mandamientos del Eterno, creador del cielo y de la tierra, le irá bien. Sin embargo, al que no vive la palabra, el que no tiene a Dios y no tiene temor de Dios, dice la palabra que no le irá bien. Por eso queremos que usted en este día deje su locura, bendito el que vive por los siglos de los siglos, y ponga atención a la palabra, porque Dios ha sido bastante claro en sus mandamientos, en su ley, en su palabra, para que usted no se pierda, sino que usted proceda al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie perezca. Aleluya. Y no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente o paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Aleluya. Y Dios está dando chance, está dando oportunidad para que el hombre piense, para que el hombre analice, para que el hombre conozca su palabra y entonces también conozca a Dios a través de su palabra. Dice la Biblia, alabado sea Dios para siempre, Jesús hablando que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. De manera que en esta tarde yo quiero hablar en el capítulo 8, continuando hablando de un libro de la Biblia, aleluya, y el encabezado comienza diciendo que el respeto que nosotros debemos tener para los gobernantes, para la gente que nos dirige, alabado sea Dios para siempre, sobre todo al gobernante supremo que se llama Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo, aquel que ofrendó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida abundante. Ahora bien, el versículo 1 de este capítulo 8 del libro de Eclesiastés dice: ¿quién es como el hombre sabio? ¿Y quién es como el hombre que conoce la explicación de una cosa? La sabiduría del hombre hace relucir su rostro y se suaviza, aleluya, la aspereza de su semblante. O sea, de entrada, la palabra de Dios nos invita a usted y a mí a ser hombres sabios. Alabado el que vive, y de la única manera de poder ser sabio es ser nutrido con la palabra de Dios, dejarse guiar y dirigir por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que cuando uno tiene a Jesucristo en el corazón, Cristo, bendito sea Dios para siempre, quien es sabiduría en la vida del hombre, en el poder del Espíritu Santo, cuando vive en el creyente, le da sabiduría a tal hombre. Bendito sea Dios para siempre, de manera que cuando nosotros que hemos vivido una vida en delitos y pecados separados de Dios, le abrimos nuestro corazón a Jesús y Jesús entra en nuestras vidas, entonces Dios nos hace sabios, nos hace inteligentes, bendito sea Dios para siempre, y el semblante del hombre, que por lo general es un semblante descontento, lúgubre, es decir, un semblante lleno de tristeza, viene a ser radiante y apacible. Alabado sea Dios para siempre. Usted puede leer eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahora bien, la palabra de Dios nos aconseja y dice en el versículo 2: te aconsejo que guardes el mandato del rey, y esto a causa del juramento de Dios. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que esto tiene que ver básicamente con el Salmo 89, versículo 35, alabado sea Dios para siempre, y los versos que continúan desde el versículo 3 al versículo 5, prueban que tiene que ver con el Mesías, con el Salvador. Bendito sea Dios para siempre. De manera que el mandato del rey que se está hablando aquí es el mandato del Rey Jesucristo. Cristo es el Rey por excelencia, más que el mandato de Salomón, que estaba gobernando en ese tiempo. El mandato que usted y yo tenemos que obedecer es el mandato de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Y dice la palabra, cuando usted ha hecho profesión de fe, cuando usted está en presencia del Rey, bendito sea Dios para siempre y Salvador de su vida. Oiga lo que dice el versículo 3: no te apresures a salir de su presencia, ni persista en hacer una cosa mala,
porque Él hará todo cuanto le plazca. Bendito sea Dios para siempre. Muchas veces en el camino de la fe hay mucha gente que salen de la presencia de Dios, se apartan del camino, bendito sea Dios para siempre, que es el camino de vida, que es el camino de salvación, es el camino que te lleva al cielo. Y si usted ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, y el Señor lo ha hecho sabio, lo ha convertido a usted en una persona sabia e inteligente, lo más prudente es que usted y yo permanezcamos en su presencia, aleluya, juntos con Él, unidos a Él, alabado sea Dios para siempre. Recuerde que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Bendito el que vive. Entonces la palabra dice, no te apresures a salir de tu presencia. Usted no tiene por qué apartarse, no tiene por qué separarse de Dios o descarriarse como hacen muchos. Bendito el que vive, ni mucho menos a pecar delante de Él haciendo una cosa mala. ¿Por qué? Porque Él hará lo que le plazca. O sea, debemos buscar en lo más profundo de nuestro ser, anhelar el deseo de agradar a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Bendito sea Dios para siempre, para que Dios se sienta complacido con nuestras acciones. Bendito sea Dios para siempre. ¿Sabe una cosa? Y de la única manera que nosotros podemos hacer agradar a Dios en todo nuestro diario vivir es por medio de la fe y por medio de su obra de redentora en la cruz del Calvario. Es decir, no es por obra para que nadie se gloríe, sino por los méritos de Cristo, porque por nuestra propia fuerza nadie puede agradar a Dios. Entonces, cuando yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, cuando usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, alabado sea Dios para siempre, es una buena manera de nosotros agradar a Dios en todas las cosas que hagamos, porque estamos poniendo todos y todas las cosas bajo las manos del Todopoderoso. Aleluya. Y como la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces cuando estamos bajo esa cobertura, cuando estamos cubiertos bajo la sangre del Todopoderoso, de aquel que fue inmolado de la cruz del Calvario y ofrendó su vida por usted y por mí, alabado sea Dios para siempre, como estamos limpios de todo pecado, no, aleluya, porque usted sea una persona perfecta, sino porque Cristo nos justificó con su sangre y nos limpió en la cruz del Calvario con su sacrificio, lo que solamente Él pudo hacer. Y por eso nos dice y nos habla y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y Jesús puede decirlo. ¿Por qué? Porque solamente Él ofreció su vida, solamente Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted pueda obtener salvación y vida eterna, y para que usted y yo pudiésemos ser limpios de nuestros pecados. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces a través de ese arrepentimiento nuestros pecados son redimidos por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ese Cordero que fue inmolado, refiriéndose a nuestro Señor y nuestro Rey Jesucristo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Pues tiene autoridad, ¿quién? El Rey. Por eso tiene que obedecer los mandatos del Rey sin apresurarse a salir de su presencia, bendito sea Dios para siempre, y sin hacer cosas malas delante de Él.
porque Él hará todo cuanto le plazca. Bendito sea Dios para siempre, como señala el versículo 4. Escuche bien, pues tiene quien es rey. Tiene autoridad la palabra del rey. ¿Y quién le dirá qué haces tú? Bendito sea Dios para siempre. Aunque muchas veces Dios no va a contestar las preguntas de una persona engreída, de orgullosa. Bendito sea Dios para siempre, sí. Va a contestar las interrogantes de un corazón quebrantado, que está humillado en la presencia de Dios, contrito. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor lo desprecia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 5 dice que el que guarda el mandato no experimentará cosa mala. Y el corazón del sabio tiene en cuenta el tiempo y el juicio o los juicios determinados. Bendito sea Dios para siempre. De manera que el cristiano, bendito sea el nombre poderoso del Señor, aunque sabe que habrá un día de juicio, aleluya, no tiene temor, no está aterrorizado. El cristiano que está bajo la cobertura de Dios, el cristiano que está cubierto por la sangre de Cristo, el cristiano que está andando conforme a sus mandamientos y sus ordenanzas, porque está guardando la palabra, está guardando el mandamiento del Rey. Bendito sea Dios para siempre. En este caso, el Rey Jesucristo, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos limpió de todo pecado. Aleluya, si yo estoy limpio por la sangre de Cristo y yo sé que estoy andando en esa palabra, entonces yo no tengo que estar asustado, yo no tengo que estar atemorizado. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la cobertura de aquel, bendito sea Dios para siempre, que me limpió con su sangre y que me ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, pero como yo estoy en Él, usted está en Él, está en el camino correcto. Bendito sea Dios para siempre, que te lleva al Padre. Entonces usted no tiene por qué sentir terror, no tiene por qué sentir temor, porque su vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar. Aleluya. Escuche bien. Ahora, en este capítulo se tratan otros aspectos importantes, pero que son trascendentes. Por ejemplo, en el versículo 6 habla de las desigualdades de la vida. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y dice: porque para todo asunto hay tiempo y juicio determinados. Porque la miseria del hombre es grande sobre él. Bendito el que vive. O sea, la miseria del hombre es grande sobre él. Y muchas personas y mucha gente que tienen fortunas, que tienen riquezas materiales, que tienen posesiones y que tienen inclusive grandes cuentas bancarias porque tienen millones, piensan que han salido de la miseria. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, usted está viviendo bien, usted está viviendo acomodado porque tiene dinero, pero si usted no tiene a Jesucristo en el corazón, usted no ha salido de la miseria, porque la miseria del hombre es grande sobre él, dice la Biblia. Aleluya. Entonces, recuerde bien lo que nos dice la Biblia, creo que en el capítulo 6 del libro de Mateo, que dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Alabado sea Dios para siempre, donde no entran las polillas, ni el orín corrompen, y donde los ladrones tampoco minan, donde los ladrones no pueden robar tu fortuna. Alabado sea Dios para siempre, porque ¿de qué le sirve al hombre
tener todo el dinero del mundo, tener todas las fortunas del mundo, todos los bienes terrenales del mundo, tener todas las famas del mundo y perder su alma. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. No le sirve de nada haber tenido mucho dinero, haber tenido mucha fortuna, porque el alma, oiga bien, la salvación del alma es más importante que el carro que tú tienes, es más importante que la casa que tú tienes, es más importante, aleluya, que las cuentas bancarias que tú tienes, es más importante que los millones que tú tienes. Porque ¿de qué te habrán servido los millones si pierde tu alma? Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Escuche bien lo que estoy hablando. La Biblia es que dice en este versículo 6, hablando el sabio Salomón, porque para todo asunto hay un tiempo y juicio determinados, porque la miseria del hombre es grande sobre él. O sea, la miseria del hombre es la culpa por el pecado. Bendito el que vive, que no ha sido perdonado. Alabado sea Dios para siempre. Y que no tiene conocimiento que viene un día de juicio y que le van a pedir cuenta. Va a llegar un día en que usted y yo vamos a tener que darle cuenta a Dios, porque ante Dios dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Aleluya. Entonces, hay hombres, hay mujeres, sin importar la edad ni su condición, que podrán tener fama, que podrán tener fortuna, que podrán tener muchos bienes. Alabado sea Dios para siempre, pero si no tienen a Dios, están viviendo una vida totalmente miserable. Y la Biblia dice, porque la miseria del hombre es grande sobre él. Cuando su pecado, aleluya, no ha sido confesado, cuando usted no ha buscado a Dios y le ha perdido perdón, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Óigame bien, esa miseria solo puede ser apaciguada por la sangre de Cristo. Solamente puede ser apaciguada esa miseria por la sangre que fue derramada de la cruz del Calvario, y usted necesita entonces pedir perdón al Señor para que Él los limpie, le saque toda la inmundicia que hay en su vida, bendito sea Dios para siempre, con su sangre, para que la miseria que hay en su vida, para que la miseria que hay en su casa, para que la miseria que hay en su familia se vaya. La Biblia dice, créete en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Aleluya. Y si usted quiere tomar alguna referencia como ejemplo, usted puede ver la historia, por ejemplo, de Lázaro, que era un hombre muy pobre, que no tenía ni siquiera el sustento, y que los perros venían y le lamían las llagas. Sin embargo, había un hombre rico, con mucho dinero, que se vestía de púrpura y se vestía de lino fino. Sin embargo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, aunque él tuvo fortuna y tuvo bienes aquí en la tierra y pudo disfrutar de algunas comodidades, cuando murió, alabado sea Dios para siempre, se encontró con su gran miseria. Esa miseria que dice la Biblia, que la miseria grande, alabado sea Dios para siempre, a consecuencia del pecado en la vida del hombre, aleluya, encontró de frente a aquel hombre cuando fue llevado a la condenación, cuando fue llevado al infierno y era atormentados allí con llamas. Aleluya, y tuvo que clamar a Abraham para que le permitiera a Lázaro que fuese, aunque sea con una gota de agua, para mojar la punta de su lengua. Alabado sea Dios para siempre. Entonces,
Dios nos está hablando y nos está diciendo, bendito sea el nombre poderoso del Señor, que para todo asunto que hay aquí en la tierra debajo del sol, hay un juicio determinado. Aleluya, porque la miseria del hombre es grande sobre él. Sobre todo esa miseria cuando, aleluya, usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, ni su pecado ha sido perdonado. Bendito sea Dios para siempre. Una miseria que solamente, reitero, puede ser apaciguada, aleluya, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El versículo 7 dice, porque no hay quien sepa lo que ha de ser, pues ¿quién le puede manifestar cómo será? O sea, ninguno sabe, alabado sea Dios para siempre, cuándo es el tiempo de juicio que viene. Sin embargo, el hombre justo, el hombre que vive en la palabra, el hombre que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y está cubierto por la sangre del Cordero, no está preocupado, bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Él ha entregado el juicio a Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Y sabe que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió y derramó su sangre por el pecador. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, cuando usted entrega su vida a Jesús y pone el juicio que va a venir sobre usted en las manos de Jesús, Jesús, como su abogado, podrá decir, yo ofrendé mi vida y derramé mi sangre en la cruz del Calvario por sus pecados, por los pecados de Él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De manera que usted necesita, como yo y otros tantos, refugiarse bajo la sangre del Cordero, buscando a Jesús, alabado sea Dios para siempre, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de todo el mundo. De manera que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para eso, usted tiene que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. El versículo 8 dice, nadie hay que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni autoridad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, y la maldad no podrá librar al que la posee. Hay gente que son adictos a la maldad, hay gente que son adictos al pecado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De manera que hay un camino de salvación, hay un camino de esperanza. Bendito sea Dios para siempre. Y ese camino de salvación y de esperanza se le está ofreciendo a los hombres que están moribundos o muertos en delitos y pecados. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, se le predica la palabra a tal hombre para que escape de la condenación y de la ira que viene sobre los hijos de desobediencia. Pero muchos rechazan esa oferta de vida y de Salvador y de salvación que se le da a través de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. De manera que la maldad nunca podrá librar a aquellos que confían en ella. Aquellos que confían en el pecado necesitan apartarse del pecado, necesitan apartarse de esa vida pecaminosa que están llevando en el mundo y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Bendito sea Dios para siempre y sobre todo, alabado sea Dios para siempre, sabiendo
que nadie hay que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Alabado sea Dios para siempre, que no tiene autoridad sobre el día de la muerte, ni valen ningún tipo de alma en tal guerra. Cuando llegue el momento de morir, alabado sea Dios para siempre, y su espíritu tenga que partir para volver a Dios, a quien lo dio, porque polvo al polvo, y el espíritu que vuelve a Dios, bendito sea Dios para siempre, donde fue tomado. Entonces, si usted no ha hecho arreglos aquí en la tierra, y usted no se ha, alabado sea Dios para siempre, arrepentido, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces usted se va a ver cara a cara con la muerte, tanto con la muerte física como la muerte espiritual. Bendito sea Dios para siempre, va a ser sepultado de la tierra, pero su espíritu, en vez de volver a Dios, va a ir a un lugar de tormento, de condenación eterna. Lo que Dios ha querido evitar a través de los siglos, a través, aleluya, de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, ¿quién murió para que usted no se pierda, para que usted tenga salvación y vida eterna? Pero esa decisión tiene usted que tomarla aquí. Es aquí en la tierra donde usted tiene que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Bendito el que vive, no es después que se muera, de que haciéndole responso y haciéndole una misa, no. Bendito sea Dios para siempre, porque si usted se muere sin Jesús, así como cayó el árbol muerto, sin Jesús, así se queda. Bendito sea Dios para siempre, es aquí. Mientras usted respira, mientras usted tiene vida y aliento, que usted y yo tenemos que confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador y comenzar a vivir en sus palabras, en sus mandamientos, porque Él dice que si nosotros le amamos, debemos guardar su palabra, es decir, vivir en su palabra. Alabado el que vive, a Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El versículo 9 dice la palabra que todo esto lo he visto, aplicando mi corazón a toda obra que se hace debajo del sol. Hay veces que un hombre rige a otro con perjuicio de sí mismo. Alabado sea Dios para siempre. Regir sobre otro, bendito sea Dios para siempre, las cosas de Dios, por último traerá perjuicio, tanto para el que manda como para el que está bajo el mismo mando. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Esta es la doctrina de los nicolaitas, según Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15. Bendito sea Dios para siempre y que el Señor aborrece. El versículo 10, la palabra de Dios dice: asimismo, he visto a los inicuos, a los hombres malos, sepultados con honra. Y así llegaron a su fin. Mientras tanto, que los que tenían la costumbre de salir del lugar santo, es decir, la gente que buscaba a Dios, fueron olvidados en la ciudad donde habían obrado rectamente. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Hablando a los inicuos, bendito sea Dios para siempre, que mueren con la falsa esperanza de un plan de salvación, pero vivieron en pecado, y aunque fueron enterrados con honra, bendito sea Dios para siempre, no llevan ninguna honra, porque si usted no buscó a Dios, si usted no confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, y solamente usted vivió para su riqueza, bendito sea Dios para siempre. Si usted solamente hizo tesoro aquí en la tierra y no hizo tesoro en el cielo, ni su oro ni su plata
alabados a Dios para siempre, pueden darle vida o pueden salvarlo el día de la muerte. Eso lo está diciendo la palabra de manera muy clara. Aleluya. Por cuánto versículo, ¿por qué hay problemas con el hombre injusto e inicuo? El versículo 11 dice, por cuanto no se ejecuta sentencia contra la obra mala muy en breve. Bendito sea Dios. Por eso el corazón de los hijos de los hombres, dentro de ellos está plenamente resuelto a hacer el mal. Alabado el que vive. Escúcheme bien. Es la palabra la que está diciendo la responsabilidad moral que tiene el gobierno. El gobierno y las autoridades que han sido puestas para impartir justicia, tanto desde el punto de vista moral y espiritual, bendito sea Dios para siempre, tienen que sujetar la maldad, la obra mala en la vida del hombre. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque los individuos están resueltos a seguir pecando y a seguir haciendo cosas malas. El que es corrupto quiere seguir, alabado sea Dios, en la corrupción. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué? El que mata quiere seguir matando, y el que roba también robando, porque no se ejecuta la sentencia a tiempo, porque no se castigan a los criminales, a los hombres injustos que han estado haciendo cosas malas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Usted oye decir de muchos cuando se cometen algunas infracciones a las leyes y se cometen algunos hechos que son aberrantes y bochornosos, aleluya, que suenan unos cuantos días en la prensa, en los medios de comunicación, pero después la gente como que se olvida de eso y la sentencia no se ejecuta a tiempo sobre esos criminales que han cometido sus delitos, que han cometido su falta. Bendito sea Dios para siempre, pero que tanto el gobierno como las autoridades han sido irresponsables para castigar, bendito sea Dios para siempre, en breve tiempo al que ha hecho lo malo. Está ahí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto no se ejecuta la sentencia cuanto a la obra mala, muy en breve. Por eso el corazón de los hijos de los hombres, dentro de ellos, está plenamente resuelto a hacer el mal. La gente quiere seguir haciendo las cosas malas. Ahora, el versículo 12, ponga atención a estos versículos finales que nos hablan de la importancia, de la necesidad de tener un encuentro con Dios. Aleluya, dice la Biblia. Pero el hombre, aunque, óigame bien, pero aunque el pecador haga mal 100 veces, con todo, aunque se le prolonguen los días, sin embargo, yo ciertamente sé que le irá bien a los que temen a Dios. O sea, el hombre que haga el mal 100 veces, un hombre que no tiene temor de Dios, no importa que tenga muchos años de vida, ya hemos leído en otros capítulos que puede vivir 1000 años 2 veces, ese hombre puede tener una vida larga, bendito sea el nombre, pero no le irá bien. Sin embargo, le irá bien al que tiene temor de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Por lo mismo, dice el tema, que teman delante de Él. Hay que temer, pero es delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que temer, pero es delante de Jesucristo. Hay que temerle a Dios, guardando su palabra y viviendo en ella. Porque al hombre que teme a Dios, dice este texto bíblico, que le irá bien. Ahora, el versículo 13, ponga atención a esto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga, esa es la diferencia. Mientras el pecador, bendito sea Dios para siempre, que está colocado en una buena posición, puede tener la mejor posición económica, puede tener fama, puede tener todo el bienestar de la tierra,
Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El bienestar supremo es para aquellos que temen a Dios. El bienestar supremo es para aquellos que guardan la palabra de Dios y viven en ella. ¿Por qué? Porque el hombre inicuo y pecador ha rechazado el bien. ¿Y cuál es el bien? El bien es Dios. Y Dios es el mayor bien del hombre, pero el hombre ha rechazado el bien. Cuando rechaza a Dios, está rechazando el bien. O sea, no hay bienestar en la vida del hombre que está por encima de Dios en su vida. Por eso la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre tener todo el mundo, el dinero de todo el mundo, la fama de todo el mundo? Alabado sea el nombre poderoso del Señor, y al fin pierde su alma. ¿Por qué? Porque el mayor bien del hombre se llama Dios. Es el bien más grande, Dios en la vida del hombre. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Ahora bien, escuche lo que dice el versículo 13. Dice: si usted oye una música extraña, es ahí en la casa del lado que está sonando. Dice: y que al impío no le irá bien. Versículo 13. Ni le serán prolongados los días. Aleluya. Que son como la sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. O sea, como el impío está, como lo dice el versículo 13, no tiene temor de Dios, no respeta a Dios, no respeta la palabra de Dios, no respeta lo que predica la palabra de Dios. Entonces, este impío no es dichoso, este impío no es bienaventurado. Bendito sea Dios para siempre, porque se burla de la ley y de los mandamientos de Dios. Es totalmente diferente al hombre que es dichoso y bienaventurado. ¿Por qué? Porque el dichoso no anda en camino de pecadores, no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Esa es la diferencia. Por eso al impío no le irá bien, pero al que teme a Dios le irá bien, a él y a toda su casa, si su casa también busca de Dios. Alabado y que vive. El versículo 14 dice: hay vanidad que se hace debajo de la tierra, que haya justo a quienes le sucede, aleluya, como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes le sucede como si hicieran obras de hombres justos. Digo que también esto es vanidad de vanidad. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, independientemente de cómo parezcan las cosas, bendito sea Dios para siempre, el día de la muerte, cuando todos vayamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, donde toda rodilla se doblará, entonces se sabrá quién es quién y cuál es la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así está en la palabra de Dios. El versículo 15: por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y que beba y se alegre, y que esto se le quede de su trabajo en los días de su vida que Dios le da debajo del sol. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escuche bien el argumento y la enseñanza de este libro de Eclesiastés, lo que Dios nos está diciendo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Escúcheme bien, que cuando usted va en dirección opuesta a la palabra, que cuando usted va en dirección opuesta a la Biblia, lo que Dios nos da, que nos enseña, es una necedad de parte del hombre. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios existe, porque Dios es real. Bendito sea Dios para siempre, y va a traer toda obra a juicio. Toda acción del hombre, el Señor la va a traer a juicio y le va a pedir cuenta al hombre. Aunque el hombre piense que no, pero es así, y dice la Biblia. Bendito sea Dios para siempre.
Óigame bien. Entonces, tanto usted como yo tenemos que considerar con sabiduría, fuera de toda necedad, de que la existencia de Dios es real y que Dios nos va a pedir cuenta a todos y a todas, tarde o temprano, porque ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Bendito sea Dios para siempre, porque tanto usted como yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y tendremos que darle cuenta a Dios. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que, tal como lo hemos dicho en otros pasajes de la Biblia, Dios está diciendo que el mayor bien del hombre sobre la faz de la tierra, mire, es que coma y que beba y que se alegre y que esto se le quede en el trabajo, se le quede en el corazón, aleluya, que él ha disfrutado de su trabajo con que se afana debajo del sol. O sea, el hombre que acumula riqueza, que guarda bienes y no disfruta de ellos, también es un hombre que vive una vida miserable. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El versículo 16, escuche esto: yo pues di mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la faz de la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve el sueño en sus ojos. Hay gente que están tan afanados en sus negocios y en sus trabajos que no tienen tiempo ni siquiera para descansar, que no tienen tiempo ni siquiera para dormir. Y Dios está diciendo que hay gente así, bendito sea Dios para siempre, que se afanan tanto en los negocios y en sus trabajos que no tienen ni siquiera tiempo para disfrutar de su trabajo. Y esto es vanidad de vanidad y aflicción de espíritu. Porque lo mejor para el hombre es que pueda disfrutar de su salario con que se afana debajo del sol. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cómo? Comiendo y bebiendo, alegrándose en su corazón, poniendo el gozo en su corazón de que ha podido disfrutar de las cosas que él ha trabajado aquí bajo el sol. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. El versículo 17 dice: he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra debajo del sol que se hace. Aleluya. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Y aunque diga el sabio que lo sabe, no por eso podrá alcanzar. Aleluya. Mire, por muy inteligente, por muy sabio que sea una persona y por muy entendida que esté, la Biblia dice que el hombre no puede entender toda la obra de Dios. Y aunque él diga que la conoce y que la sabe, no por eso la sabe. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso nosotros, aleluya, somos sabios e inteligentes cuando tenemos temor de Dios, cuando adquirimos sabiduría, porque hemos decidido, aleluya, poner nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestra mente en las manos de Dios, para que sea Dios quien guíe, para que sea Dios quien dirija, para que sea Dios quien haga. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, porque nadie puede entender a plenitud toda la obra de Dios bajo el sol y bajo el cielo. Aunque diga el hombre que lo entiende, por más teología que estudie, por más libros que lea, bendito sea Dios para siempre, si no está guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios, no podrá entender y comprender toda la obra que se hace bajo el cielo de parte de Dios. Aleluya. Santo es el que vive.